El Mary Celeste fue un barco mercante estadounidense que existió a mediados del siglo XIX. Su misteriosa desaparición se ha convertido en uno de los enigmas marítimos más intrigantes de la historia, puesto que fue hallado abandonado en el Océano Atlántico, en condiciones desoladoras. Su historia continúa desconcertando a expertos y entusiastas de la navegación. Bienvenidos a Recordando la Historia. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Plattsburgh, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. Según la enciclopedia Navíos y Veleros, Historias, Modelos y Técnicas, el último registro que se halló del diario del capitán en tierra fue el 3 de noviembre de 1872. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova, y le aseguró que «Nuestro barco está en un hermoso estado, y espero que tengamos un buen pasaje». Como se estaba previsto, el 7 de noviembre, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con Briggs, su esposa Sara e hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro de historia secreta de los océanos de Robert Delacroix, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío ni de la tripulación. Según reconstruyen varios marineros, un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Al igual que el Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre las Azores y la costa de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Devieux, confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda, pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y popa estaban abiertas, con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta que, si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante en un barco del tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1,700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. Morehouse se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada debajo de la cama, pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste se convertiría en un barco fantasma. En el caso del Mary Celeste, que en la bodega no había tanta agua como para abandonarlo. Luego de este suceso, el capitán Morehouse llevó el Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1,100 kilómetros de distancia. Según ordena la ley marítima, quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa, dependiendo del valor del buque y de la carga, y la indemnización también estaba sujeta al grado de peligro del rescate. Más tarde, esta acción despertaría sospechas en contra de Morehouse. Con el correr de los años,
se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás hallaron pruebas concretas. Incluso se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos hallados en otros navíos, pero tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio del Mary Celeste. Al desaparecer la tripulación completa y la familia del capitán, todas las hipótesis quedan en la nada, porque es muy difícil desentramar qué ocurrió realmente. Las hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. El 23 de diciembre de 1872, comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin, un agrimensor de embarcaciones. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo, ni había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se habría rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. Otra de las hipótesis más famosas narraba el encuentro del Mary Celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia a la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta teoría fue avalada por el periódico Nueva York World en 1886, que citó otro caso en el que explotó una embarcación que transportaba alcohol. No obstante, tampoco pudieron corroborar esta afirmación, ya que los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. El otro relato que tomó fuerza con los años apareció en las páginas del medio Quarterly Review, que en 1931 difundió un artículo donde acusaba a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste para apoderarse de la carga y poder cobrar la indemnización. Incluso, algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas como el Kraken podrían haber aniquilado a la tripulación. Esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser comprobada. Pudo haber sido un desembarco apurado, y luego no pudieron volver al Mary Celeste. O quizás puede haber ocurrido que su bote haya naufragado y no pudieron retomar el rumbo, pero son todas conjeturas. Más de un siglo después, en el año 2002, se emprendió una nueva investigación. La documentalista Annie McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría que refleja en el documental, la verdadera historia del Mary Celeste habría perdido el rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mary Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, en búsqueda de refugio. De ser cierto, aún quedaba por responder la gran pregunta: ¿qué ocurrió con la tripulación? McGregor descubrió que el Mary Celeste había sido reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, la documentalista sostuvo que Briggs, con su nave fuera de rumbo y ante la incógnita de saber si podría llegar a salvo a una costa, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y a su familia. De todas formas, la hipótesis de McGregor nunca halló una respuesta concreta a la desaparición de las 10 personas que navegaron en el Mary Celeste. Desde noviembre de 1872, muchos investigadores intentaron arrojar luz sobre el misterio del naufragio del barco fantasma, más famoso de todos los tiempos. Hasta el momento, nadie llegó a una explicación definitiva. En cuanto a misterio en sí, es una de las leyendas más emblemáticas de los mares. Creo que todos los hechos del mar generan este tipo de repercusión, porque el entorno marino es proclive para fantasear e imaginar cosas. Aún con la documentación a la vista, el relato del Mary Celeste deja las puertas entreabiertas para que escritores y artistas
dejen volar su imaginación. Tal fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que en su cuento de 1884, La Declaración de J. Habakkuk Jepson, se atrevió a contar el testimonio de un hipotético sobreviviente. La historia también tuvo su oportunidad en la pantalla grande de Argentina, con la película María Celeste, dirigida por Julio Saraceni, que se estrenó el 5 de abril de 1945 y que tuvo como protagonistas a Pedro López Lagar y a Mirtha Legrand. Como ocurre hace 150 años, la historia del María Celeste aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació su leyenda. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas interesantes historias. También comenta qué te pareció el video. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.